Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y nuestra señal universitaria de la Radio Universidad de Chile, radio.uchile.cl en el 102.5 del dial y también nuestro canal Uchile TV. Hoy día vamos a hablar del lugar donde nos desenvolvemos, vamos a hablar de donde habitamos, de nuestros territorios, vamos a hablar desde una mirada bien particular que queremos dar a conocer aquí en Palabra Pública, para lo cual invitamos a una profesora. Hablo de nuestra profesora Rebeca Silva, ella es profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Les voy a contar un poquito más de ella para adentrarnos en el tema de ciudad, género, habitabilidad y desenvolvimiento de nuestra vida en nuestras urbes. Rebeca Silva es profesora asistente del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, es licenciada en diseño, es diseñadora industrial de la Universidad de Chile y es doctora en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid de España. Imparte docencia en pregrado en las carreras de diseño, arquitectura y en los cursos transversales de geografía y a otras carreras en cursos de formación general en toda la Universidad de Chile. En el área de posgrado también pertenece al claustro del Magíster en Hábitat Residencial de la Facultad de Arquitectura y también tiene algunas líneas de investigación que quisiéramos destacar. Hablo de hábitat inclusivo, ergonomía urbana, como estrategia para la producción relacional del espacio público, derecho al espacio público inclusivo desde el enfoque de derecho a la ciudad, medio ambiente urbano a escala humana y habitabilidad e iluminación solar como estrategia de confort ambiental. Bienvenida, profesora Rebeca Silva, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola Francisca, buenas tardes y gracias por la invitación. Profesora, ¿algún aspecto que nos hayamos saltado para presentarle, alguna consideración para conocerla un poco más, para que nuestro público que nos escucha en la radio y nos ve en el Uchile TV pueda conocerla un poco más? Quizás que parte de mis líneas de investigación hoy día tornan más bien a lo que es la adaptabilidad del entorno a nosotras, las personas, y también el derecho a la ciudad con perspectiva de género, que es algo en lo que he venido trabajando el último tiempo y que, bueno, abre y se sigue abriendo cada vez más de cara a la experiencia cotidiana propia incluso, ¿no? Y que también estoy formando parte de un grupo que se llama Género, Espacio y Territorio en la Facultad de Arquitectura, donde estamos tratando de articularnos académicamente, pero también territorialmente, ¿no es cierto?, institucionalmente, y tratando de abrir estos debates que es parte de lo que se requiere, ¿no?, levantar desde los feminismos también. Súper, justamente de ese concepto íbamos a hacer la primera pregunta de ciudad con perspectiva de género. ¿Cómo podemos explicar este concepto? ¿De dónde viene y qué campo disciplinar aúna y de dónde surge disciplinarmente? Sí, gracias. Bueno, primero creo que es importante plantear, ¿no?, que en general las ciudades están planificadas y tienen una base, digamos, estructural que define, que no es neutra, digamos, que define, ¿no?, ciertas formas de uso, ciertas formas de acceder, un acceso a oportunidades que también es diferenciado y donde se entrecruzan y se materializan muchas desigualdades, ¿no? Y que se reproducen también en formas de exclusión que son, pueden ser materiales, pero también pueden ser simbólicas, ¿no? Que involucran, ¿no es cierto?, el cómo habitamos, cuáles son nuestras actividades cotidianas, cuáles son los roles y los grados de participación que tenemos tanto en el diseño de las ciudades como en la vida cotidiana. En ese sentido, cuando pensamos, ¿no?, qué significa el derecho de las mujeres y de las disidencias, también habría que incluir, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la producción de la ciudad, tendríamos que pensar, bueno, cuáles son las relaciones, ¿no?, que permiten su visibilización o no, y dónde estamos ejerciendo nosotros nuestros derechos dentro de ese espacio. Ese espacio tenemos que pensarlo como aquel lugar que afecta nuestras vidas, ¿no?, que nosotros también afectamos, ¿no?, sin duda, pero que vamos moldeando también en la medida que vamos desarrollando nuestras actividades cotidianas, ¿no?, actividades de cuidado, actividades laborales, actividades que han estado generalmente pensadas o definidas en una medida de ciudad masculina, ¿no es cierto?, en una medida de ciudad funcionalmente
típica, ¿no? En una medida funcionalmente también productiva, ¿no? Y en ese sentido se ha dejado de lado, despojando, digamos, el rol que hemos cumplido históricamente las mujeres en términos de los cuidados y la sostenibilidad de esa misma vida, ¿no? Eso, digamos, como un poco a modo de quizás resumen, ¿no? Cuando yo hablo de cuidados también desde los enfoques actuales, no es solo el cuidado, digamos, de los hijos, sino que el cuidado también a nivel de el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Que son labores no remuneradas ni reconocidas necesariamente, pero que son fundamentales para, como te decía, la sostenibilidad de la vida. En ese sentido, bueno, diversas autoras, autores, ¿no? Hablan de que el derecho a la ciudad, ¿no? Está pensado como un derecho que es colectivo, de hecho se incluye también en el nuevo texto constitucional de esa manera, ¿no? Y que eso implica el cómo nosotros podemos gozar de manera plena y efectiva esos derechos, en condiciones de dignidad, con calidad, en bienestar, pero cuando nos preguntamos de qué derechos o de los territorios de quiénes, ¿no? O si esos derechos son iguales en todos los territorios y en todos los se abren espacios que han sido parte de las conquistas, ¿no? En particular de los movimientos feministas para hoy día pensar en cómo necesitamos también avanzar en formas de pensar la ciudad, de los territorios, que involucren, ¿no? También el diseño para la vida cotidiana, ¿no? No solamente verlo desde un punto de vista estructural, funcional, ¿no? Sino que también para esa vida de las prácticas con las cuales nos movilizamos, ¿no? Profesora hizo un súper resumen de todas estas áreas, de todas estas aristas que tiene este concepto de la perspectiva del derecho a la ciudad con perspectiva de género, pero quiero que detallemos algunos y quizá partir con algunos ejemplos, cómo se evidencia esta necesidad de instalar esta perspectiva de género desde la planificación y desde la aplicación a la experiencia cotidiana en sus diferentes dimensiones, como usted explicaba. Si nos puede dar algunos ejemplos para tratar de dimensionarlo. Sí, bueno, cuando se habla de derecho a la ciudad, parte, ¿no es cierto?, de muchos estudios de autoras feministas, tanto de las ciencias sociales como de la geografía, ¿no es cierto?, también hoy en día de la arquitectura, del urbanismo, se plantea, ¿no?, que los espacios urbanos en general no pueden entenderse o pensarse de manera solo física, ¿no?, porque son también lugares de disputa, ¿no? De quienes habitamos o cómo lo habitamos, como te decía antes, ¿no? Por lo tanto, también tiene una dimensión simbólica, política y afectiva, sin duda, porque el espacio o las formas de exclusión nos afectan, ¿no? Entonces, es importante entender que estos territorios, la ciudad, son espacios que se perciben de manera diferenciada, ¿no? Y que depende de tu lugar en la vida, ¿no? De dónde naciste, si eres hombre o mujer, ¿no es cierto? Como también dicen algunos autores, ¿no? ¿Cuál es tu relación y cómo tú vas a percibir finalmente esos espacios relacionados con los modos de acceso, por ejemplo, a los bienes urbanos, a las condiciones de transporte, ¿no es cierto?, a las condiciones de acceso laboral, a las condiciones de acceso a estudios, no sé, a las consideraciones vinculadas, por ejemplo, a, al acceso a tiempo disponible, en fin, entre otras cuestiones que son relativamente recientes, digamos, te hablo de las últimas décadas con más fuerza, no el movimiento feminista, sino que cómo empieza a leerse también dentro de lo que es la producción de la ciudad, ¿no? En ese sentido, todo aquello que ha sido pensado en el ámbito privado es una cuestión que nosotros seguimos viendo hoy con roles de género que son asignados, ¿no es cierto?, principalmente a la labor reproductiva y de cuidado de las mujeres, ¿no? No Profesora, sé, algunos ejemplos, ¿tú querías algún ejemplo más específico del cotidiano? sí, quería que nos pudiera contar al- quizá su mismo ejemplo de vida, usted que vive en esta ciudad, en la capital de Chile, acá en Santiago, algún ejemplo en donde podamos evidenciar la necesidad de esta instalación de la perspectiva de género, partiendo, no sé, por iluminar el espacio público, o sea, algo que nos haga dimensionar esta perspectiva. Yo creo que, mira, hay algunas autoras que son claves, ¿no? Como Dolores Hayden o Linda McDowell o por supuesto Doris Massey, que plantean, ¿no?, esta idea de visibilizar la relación entre género y espacio.
¿no? Y cómo la división sexual del trabajo asigna esos roles de género y que finalmente eso se evalúa o se evidencia en los espacios públicos y privados, ¿no? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, quién o a qué hora uno puede salir, ahí te lo digo yo como mujer, tengo una hija también, a qué hora una puede desplazarse por el espacio, cuáles son las condiciones, con qué ropa nos vestimos, ¿no? Cómo nos sentimos condicionadas y cuál es nuestra percepción de habitar o de acceder, ¿no es cierto?, en distintos horarios del día, por ejemplo, a la ciudad, hay una distinción, ¿no? Nosotras trabajamos y hemos visto también en estos periodos de movimiento las campañas, ¿no?, que tienen que ver con el cómo llegaste, ¿no? El no andes sola, ¿no? O ciertos comportamientos que ya están incorporados en nuestras prácticas cotidianas y que tienen que ver con formas de cuidado, de autocuidado, de protección y de hacer frente a la inseguridad que puede provocar una ciudad que no está pensada quizás como un espacio para la circulación libre y en todo horario, ¿no? Imagínate la idea de la ciudad nocturna, ¿no? Para las mujeres y las disidencias. Eh, Son cuestiones concretas, pero que también uno podría abrir otros espacios, ¿no? De discusión relativo a otras corporalidades, ¿no? Las personas mayores, por ejemplo, cómo circulan por la ciudad. Uno habita el centro y se da cuenta que el nivel de deterioro o la falta de conectividad, de continuidad, ¿no es cierto?, de las calles. Por ahí tenemos una columna con un colega que habla sobre la diferencia entre la rampa y la escalera, ¿no? La escala, ¿no? Como esta idea también metafórica de los peldaños de diferencia entre el pensarnos, ¿no?, con un cuerpo típico versus un cuerpo con diversidad funcional, con otra edad, ¿no es cierto?, con otra altura, en fin. Y eso yo creo que es interesante cuando tú piensas qué significa una ciudad con rampa. Porque ahí te hago también, ¿no es cierto? Hoy día estamos discutiendo sobre, bueno, cómo hacemos rutas seguras para mujeres. Es una discusión bien similar a la discusión de las rutas accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida, donde tú tienes espacios o vas generando espacios de continuidad en ciertos sectores de la ciudad, pero tu desplazamiento está limitado a esos sectores predefinidos, predeterminados. Es más que de lo que hay antes, pero en realidad si quisiéramos avanzar, ¿no es cierto?, en una ciudad más inclusiva, realmente que reconozca esas diversidades, debiera estar incluido en su planificación general. Y acá, que no son mis temas de expertise, pero acá ni hablar de la ruralidad, ¿no? Porque en ese marco se abren otros espacios de conflicto, digamos, y de realidad en términos de la fragmentación o de la forma de exclusión en la cual se encuentran, ¿no es cierto?, bueno, las periferias en nuestra ciudad, en Santiago en particular, pero mucho más también regiones, ¿no? Profesora, bueno, nos hace entender que esto es algo de alguna forma también muy político, por un lado simbólico, que nos afecta de manera cotidiana, que limita nuestro desplazamiento, nuestra forma de vivir, de habitar nuestra cotidianidad. Pero por otro lado, eh, podríamos destacar o usted podría dar algún ejemplo de alguna experiencia, algún territorio en específico que esté apuntando hacia la dirección o avanzando hacia la dirección correcta o aplicando la perspectiva de género para el habitar las ciudades? Mira, yo creo que hay muchas iniciativas, sobre todo, bueno, en nuestro país se vienen gestando hace tiempo, pero se han visibilizado con más fuerza quizás en los últimos años, en particular el año 2018 con el tremendo movimiento feminista que se ancló y donde se levantaron distintas iniciativas, se visibilizaron también distintas experiencias de todas nosotras, ¿no? eh, Respecto a nuestra historia, por ejemplo, historias de violencia o historias de abuso o historias de algún tipo, ¿no es cierto?, vinculado a cuestiones que hoy en día quizás hemos ido avanzando en reconocer como malas prácticas o cuestiones que hoy no son aceptadas finalmente o que, bueno, estamos trabajando para ello también, eh, para eliminarlas, ¿no?, como prácticas aceptadas en realidad. Y en ese sentido, sí, yo diría que hay muchas iniciativas que hemos visibilizado desde los territorios, ¿no? Yo creo que ahí están los grandes saberes, ¿no?, de las formas de organización comunitaria
las formas de organización activas que también vimos a partir del 18 de octubre del 2019, ¿no? Donde se articularon redes impresionantes, por ejemplo, en las ollas comunes, que fueron dirigidas principalmente por mujeres, ¿no? Son cuestiones de acciones colectivas, específicas, territorializadas, pero también hoy en día creo que hay un desafío que se ha ido articulando con estas redes, ¿no? No solo desde la academia, sino que de una academia vinculante con el territorio, con la institucionalidad, también en distintas prácticas. Hay algunos casos específicos donde podemos ver avances, ¿no? Si tú quieres, en términos de planificación, diseño, como son, por ejemplo, bueno, acá, ¿no? Hace poco escuchaba ahí unos podcasts que trabajan con SICSA en Córdoba, como hay algunos casos que se llama Somos Territorio, donde han ido implementando a nivel barrial, ¿no es cierto?, distintas iniciativas, u otros países que nosotros siempre estamos mirando, ¿no?, para las Europas, que de algún modo no se conectan con nuestra realidad o nuestra pertinencia cultural, territorial. Sin embargo, hay avances. Lo que pasa es que si uno no hace el análisis desde las desigualdades existentes en nuestro territorio, es difícil pensar cómo, no, cómo se pueden ver este tipo de iniciativas, ¿no?, con perspectiva de género si no se miran también de manera compleja y donde finalmente, que es lo que estamos viendo con las propuestas que también tiene el Ministerio de Vivienda actualmente, ¿no?, para incorporar la perspectiva de género en todos sus planes, políticas, programas, una gran pregunta es cómo logramos hacer permear, ¿no es cierto?, desde lo que son los principios que ya sabemos que tienen que estar presentes en las formas de planificar las ciudades, a los indicadores concretos, ¿no? Cómo eso se permea en indicadores concretos que nos permitan ir evaluando, midiendo y aplicando distintos modelos. Yo creo que sí tenemos evidencias quizás localizadas, ¿no?, en territorios específicos, con colectivas específicas, que han logrado ir dando, digamos, el puntapié inicial y organizándose finalmente para hacer frente a esas precariedades y desigualdades. Profesora, usted algo mencionaba sobre la nueva constitución o sea, esta propuesta de nueva constitución que vamos a definir prontamente, a recordar el 4 de septiembre, es esta elección con voto obligatorio. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene sobre el planteamiento que trae esta propuesta sobre ciudad? Bueno, no puedo dejar siempre de pensar, ya me lo sé de memoria, ¿no? El preámbulo. El preámbulo que nos dice nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, dice conformado por diversas naciones, ya me lo sé de memoria. Nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Yo creo que eso contiene, ¿no?, en síntesis un poco el espíritu. Sabemos que es un punto de partida, que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado final de este 4 de septiembre, pero es notable, ¿no?, ver conceptos como plurinacionalidad, interculturalidad, ¿no es cierto?, inclusividad, una democracia paritaria, la igualdad sustantiva, el reconocimiento de las diversidades, ¿no es cierto?, de, de la integración de los derechos en la vida política de las personas, la idea de del goce, ¿no?, del pleno desarrollo, eh, otros como la coexistencia de pueblos, ¿no?, y naciones también, y algunos apartados que son claves, ¿no?, en términos de esta idea de este Estado que se hace cargo de respetar, promover, de garantizar el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Y que también eso involucra las distintas escalas, porque abre un espacio que ya no es solo un espacio urbano, ¿no? No es un espacio solo urbano, sino que un espacio que también recoge la diversidad territorial en sus distintas escalas. Sin embargo, además involucra, ¿no?, como, si no me equivoco, el artículo 6 que plantea eh, cómo el Estado tiene que promover o garantizar una sociedad donde se consideran en igualdad mujeres, hombres, diversidades y disidencias, disidencias de género. Y eso es sorprendente, digamos, porque activa, ¿no?, en esta idea del ejercicio pleno también el reconocimiento de esos derechos o de esos distintos modos de ser familia, ¿no?, donde se involucra una mirada mucho más interseccional, que recoge, ¿no es cierto?, desde esas diversidades corporales las posibles formas de opresión o de exclusión que están viviendo también en el territorio. Entonces, me parece notable que se incluya por fin el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, por ejemplo, o las personas también con neurodiversidad.
entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, ahí sin duda, hace poco estaba, ¿no?, hablando en una entrevista y en los foros que hemos tenido sobre el concepto de vivienda digna y adecuada, ¿no? Como esta idea del derecho, ¿no?, a poder desarrollar una vida que ya no es solo individual, sino que también es comunitaria, ¿no? Creo que esas Profesora. son cuestiones, bueno, fundamentales y que abren un espacio también de desafío muy grande para lo que viene. Vamos a seguir hablando de estos temas, de estas variables asociadas a ciudad, a perspectiva de género para hablar de ciudades. En el segundo bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate, estamos con Rebeca Silva, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, hablando de este tema. Vamos a dejar hasta acá este primer bloque y ya volvemos con Palabra Pública, Letras para el Debate. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que producimos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile y Uchile TV, nuestra revista de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Y estamos con Rebeca Silva, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, hablando de Derecho a la Ciudad con perspectiva de género y una serie de variables y conceptos que se nos atraviesan en este análisis. Profesora, ¿qué particularidades tiene o podría tener el abordaje de la ciudad con perspectiva de género, en el particular para las disidencias? Habíamos hablado de mujeres, de vivir esta experiencia desde ser mujer, pero también si hay alguna particularidad en torno a las disidencias sexuales. Yo creo que particularmente, y eso lo digo del trabajo que tengo, digamos, con colegas y con la experiencia también del territorio, de vecinas y vecinas que han contado sus propias experiencias al respecto. Primero tiene que ver con la visibilidad, ¿no? Con la visibilidad, hablábamos del reconocimiento de las diversidades, con la visibilidad y cómo eso se materializa espacialmente, ¿no? En el reconocimiento de los derechos. Em, me parece que es fundamental el ver cómo nosotros socialmente somos capaces no solo de aceptar, sino que también de validar finalmente, no sé, me atrevería a decir celebrar también la diversidad, ¿no? Que es algo que quizás de lo que no nos hacemos cargo, ¿no? Estamos siempre en el proceso de concientizar, de sensibilizar, pero no somos críticos ni transformadores en esos procesos. De algún modo se van ganando esas conquistas y esas luchas, pero sigue ocurriendo violencia, ¿no? Sigue existiendo mucha intolerancia, sigue existiendo, digamos, eh, eh, la muerte, ¿no? De colegas, de ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, ¿no es cierto?, en este proceso de discriminación y no tolerancia. Entonces, cuando empezamos a incluir otras capas de opresión y nos vinculamos a la discusión de la perspectiva de género que involucra, no solo a las mujeres, sino que también las disidencias, es fundamental pensar y entender que no podemos seguir viendo o teniendo una noción, ¿no es cierto?, de la ciudad y de las formas de habitar binarias. No podemos seguir pensando en la medida de la ciudad desde una masculinidad, en el fondo, funcional, como le decía al principio, ¿no? Sino que tenemos que abrirnos y ser capaces también de conquistar ese derecho, de disputar ese derecho contrahegemónico de lo que se nos ha enseñado, que es el género adecuado, ¿no? O que es el género normal, ¿no es cierto? O típico, ¿no? Y también las formas de expresar de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, ¿no es cierto?, en términos de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos, de qué nos gusta, cómo nos relacionamos, y eso tiene que ser desde un enfoque de derechos humanos, no es un favor que estamos haciendo, ¿no? Es un derecho. Profesora, usted hablaba también de el concepto de vivienda y de, bueno, de su abordaje en la propuesta constitucional. Quería preguntarle ahora sobre la aplicación de esta perspectiva de género en el caso del derecho a la vivienda. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se podrían cruzar ahí? Yo pienso principalmente que hay un gran desafío, ¿no? Hoy día, en términos de vivienda, se ha discutido harto sobre el rol de las mujeres en la vivienda, ¿no? El rol de los cuidados, decíamos al inicio, el rol de la movilidad, ¿no es cierto? Nos encontramos de la movilidad en el sentido de que soy yo me refiero yo, mujer, la que mayormente traslada a los hijos o que se hace cargo de ellos o que se hace cargo en la casa, la que tiene el trabajo doméstico de mantener la comida, ¿no es cierto?, de poder preparar las cosas o de pensar
cómo se distribuye o gestiona un hogar, ¿no? Estoy hablando en el marco de una familia más tradicional. Sin embargo, también sabemos que hoy día las mujeres están teniendo que acceder a trabajo remunerado y que hay una suerte de círculo vicioso, ¿no? Donde si yo tengo a cargo ciertas personas a mi cuidado, voy a estar remitida en mi vivienda, ¿no? Y por lo tanto no voy a poder generar recursos, ¿no es cierto?, adicionales, y eso va a precarizar más aún mi vida, considerando que soy o puedo ser parte importante de los integrantes que generen recursos. Cuando pensamos en vivienda y perspectiva de género, yo creo que hay un gran desafío frente al déficit habitacional en que nos volvemos a encontrar hoy nuevamente. Digamos, es algo que ha venido en aumento, pero que hoy día realmente ha elevado sus cifras, sobre todo después de la pandemia. Los niveles de hacinamiento, de allegamiento también, ¿no? Eh, en los que estamos hoy día presentes. Entonces, cuando uno piensa en el desafío de pensar en esas nuevas viviendas o en esos nuevos modelos de vivienda, creo que es muy atractivo el poder incorporar desde una perspectiva interseccional que te permite leer también cómo aparecen esas formas de opresión en las actividades, en las trayectorias, en los cuerpos, ¿no es cierto?, en las formas de relacionarnos también con otros, con el entorno, que quizás nos permitiría considerar eh, qué espacios necesitamos en la vivienda. Yo no creo que podamos seguir pensando la vivienda como un objeto cerrado, ¿no? De la puerta hacia adentro, sino que tiene que ser pensado como un espacio que se vincula con el afuera, ¿no? Con su entorno inmediato, con los espacios de cuidado común, con el concepto de lo común, ¿no? En condominios sociales está definido este concepto de áreas y bienes comunes, ¿no? Que son los espacios adyacentes, circulación, etcétera, y que tienen incorporado como adjetivos, sí, el común, ¿no? El concepto de lo comunitario, de aquello que acordamos para encontrarnos, ¿no? Que no es la dicotomía tradicional binaria también de lo público y lo privado. Por lo tanto, es interesante ver cómo eso se puede llevar también al pasaje, a la calle, en fin. Y quería decir en ese sentido que, claro, por un lado, tenemos que pensar en espacios que consideren los cuidados, ¿no? Que consideren otros modelos, ¿no es cierto?, de acceso a la vivienda, que también están puestos y están en la discusión actual, cooperativas, viviendas comunitarias, ¿no es cierto?, viviendas en arriendo y otra serie de cuestiones, pero también otorgando lo que le corresponde a las políticas públicas, ¿no es cierto?, de poder condicionar finalmente el cómo va a ser la corresponsabilidad también en los cuidados de la vida familiar, ¿no? Es decir, pensar en esas viviendas no solamente con este rol femenino en los cuidados, sino que cómo eso se distribuye también a nivel del resto de la sociedad. Profesora, y la misma pregunta en torno al transporte. Nuestras trayectorias cotidianas están marcadas por los medios de transporte y su disponibilidad y por otras variables. ¿Cómo se cruza esa área, esa dimensión del transporte específicamente con esta perspectiva de género? Bueno, mira, hay quienes se dedican, ¿no?, a los temas de movilidad, en particular al transporte. Tengo colegas que trabajan en eso con mayor especificidad. Sin embargo, hay cuestiones claves, ¿no? Las distancias que nos separan de nuestros lugares de trabajo, de las escuelas, ¿no es cierto? El cómo seguimos pensando en una ciudad que se expande cada vez más, tiene que tener una mirada de género en ese sentido, sin duda, respecto de cuáles son las realidades, qué va a significar seguir haciendo crecer la ciudad, por ejemplo, ¿no? Cuánto es lo que nos toma desplazarnos desde el lugar en que dormimos, ¿no?, vivimos, hasta donde tenemos que ir a, a- a acceder, no sé, a la provisión de bienes o al trabajo o a los cuidados también, como decía, ¿no? Porque cuando uno hace la línea de cuidados involucra, digamos, desde que tú te levantas hasta que te acuestas, ¿no es cierto? Incluso uno podría vincular el tiempo que duermes también con las personas que cuidas. Por lo tanto, ahí yo creo que esos aspectos tienen que considerar, ¿no es cierto?, tiempos, los tipos de actividad. Habemos muchos trabajando hoy día en metodologías para levantar esa data que se requiere, ¿no? Hablábamos de los indicadores, cómo se permean estos principios en ciertos indicadores para identificar si los espacios son seguros, si consideran efectivamente las prácticas cotidianas, si consideran la diversidad de actividades o de núcleos familiares existentes, ¿no es cierto?, entre otras cuestiones que me parecen a mí fundamentales. Ahora bien, hace poco surgió una polémica por la propuesta que había sobre separar, por ejemplo, cuestiones asociadas a temas de seguridad y violencia en el espacio público o semipúblico, como dicen algunas personas, por ejemplo, en el caso del metro,
con esta idea de separar, por ejemplo, ¿no? Vagones, en fin, yo creo que hay una cuestión más profunda que tiene que ver con un cambio cultural que se requiere y que eso también parte de nuestras propias prácticas y de nosotros, nosotres, ¿no? La ciudadanía, ser responsable también de lo que vamos viviendo y cómo vamos habitando y qué es lo que vamos permitiendo, cómo vamos reaccionando también a distintas situaciones que pueden presentarse en el cotidiano, ¿no? Nosotros habitamos y viajamos con niños que no necesariamente son los tuyos, pero estamos en un ambiente en donde estamos participando permanentemente de distintas formas de opresión, de exclusión, de discriminación incluso, y quizás tenemos que tener una voz más fuerte como sociedad, porque eso también es fundamental, ¿no? Para educarnos o para, como siempre digo, quizás necesitamos como desaprender. Siempre digo eso porque creo que es importante salir un poco de los moldes con los cuales se nos ha disciplinado para pensar en nuevas posibilidades, ¿ya? Bueno, me salí un poco de tu pregunta, pero es que es No, no, pero inevitable. se relaciona con la que le iba a hacer ahora justamente porque estamos hablando desde la Universidad de Chile, usted es académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, recordemos, estamos conversando con Rebeca Silva, es investigadora del Instituto de la Vivienda y estamos hablando desde una institución que forma profesionales, en el caso de arquitectura y urbanismo. ¿Cómo esta perspectiva, qué claves podríamos considerar para enseñarla? Usted es profesora de estas carreras. ¿Cuáles serían las claves para formar futuras generaciones de profesionales que tengan incorporado críticamente esta perspectiva de género en el derecho a la ciudad? Mira, yo creo que uno es más bien un facilitador, ¿no? O una facilitadora. Yo creo que uno pone ciertos conceptos, pone ciertas preguntas, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes que tienen que cuestionarlo todo, incluyéndome a mí y lo que digo, porque creo que hay una co-construcción con esos estudiantes, ¿no? Que vienen en el fondo desde sus territorios, desde sus propias experiencias, ¿no? Con un saber que es relevante y que va a ser, por lo tanto, diferente, cómo perciban o cómo vayan eh, procesando también parte de lo que van viendo, sobre todo en asignaturas como las que trabajo, ¿no? Yo ahora tengo, por ejemplo, un CFG universidad, como decías tú, Francisca, que se llama La Ciudad para Todos, ¿no? Que es de la Universidad de Chile. Y es un espacio de reflexión, básicamente de reflexión. Es un electivo, ya no, es un electivo y permite, quizás los CFG tienen esa gran cualidad que yo siento que son muy vanguardistas porque trabajan en torno a temas profundos más que en particularidades, ¿no? Específicas, más técnicas o tal, sino que en general tiene esa particularidad de tener una reflexión y una reflexión crítica que invita además al pensar en cuáles transformaciones son posibles, ¿no? Transformaciones que no son solo teóricas, sino que son transformaciones también de mis propias prácticas, de mis propias formas de habitar. Y una de las cuestiones con las que yo me he encontrado en mis cursos en general es que aparece la experiencia de les estudiantes. Aparece su experiencia, aparecen sus miedos, aparecen sus conquistas también, aparecen sus deseos, que es algo que no comentamos, que no vemos, que no hablamos. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? ¿Cómo nos realizamos como sujetos y qué podemos aportar también a nivel de la sociedad? Yo creo que yo estudié en la Universidad de Chile, me quedé en la Universidad de Chile ya hace varios años y una de las cosas que me sigue, estoy terminando el Senado universitario en la Universidad de Chile este jueves, de hecho, en un periodo de 4 años, que fue un tremendo aprendizaje. ¿Cómo aportamos, ¿no? En las políticas? Acabamos de sacar una política de igualdad de género con la Comisión de Género del Senado que involucra, ¿no? El transversalizar la perspectiva de género en la Universidad de Chile. ¿Qué significa eso en el aula, ¿no? ¿De qué manera logramos tener, no sé, una variedad de autores, de enfoques, etcétera? Es una pregunta súper difícil, Francisca. Yo trato de llevarla adelante, ¿sabes? Tratando de presentar y generando las provocaciones para esa reflexión. Yo creo que eso es lo que uno puede facilitar, contenidos, por supuesto, ¿no? Pero también la reflexión que surge de ellos mismos, de su trabajo, por ejemplo, interdisciplinario, ¿no? Lo bonito de los CFG es que tú tienes varios estudiantes de varios cursos. Hoy día con la movilidad que se está logrando a nivel de las universidades del Estado, tenemos estudiantes de otras universidades y ellos están dialogando entre ellos de sus realidades territoriales, que nos saca también del foco tan centralista. Yo hago también mi mea culpa siempre porque vivo en Santiago y también mis temas de cuidado me hacen quedarme lo más cerca de acá para, bueno, hacerme cargo también de mi hija. Entonces, eh, creo yo que eso es un desafío, ¿no? El tener una perspectiva crítica
el generar un abordaje y darles protagonismo también a les estudiantes y vincularlos con el territorio, vincularlos con la realidad territorial, con distintos enfoques también, ¿no es cierto? Y con una reflexión que vaya más allá de lo que es la propia disciplina, ¿no? Sin perder los bordes de la disciplina, pero siempre mirando en cómo podemos ir generando nuevos campos. Por eso te hablaba de desaprender, porque se puede hacer de otra manera. ¿Por qué esto es como es? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos pensarlo de otra manera? ¿Quién define lo que está preestablecido? En fin, una serie de cuestiones en ese sentido que por lo menos a mí me ha ayudado y me enriquece mucho, ¿no? En cada sesión con los estudiantes de posgrado, ¿no es cierto? Siempre es algo muy motivante. Ujú. Profesora, nos queda una última pregunta, unos últimos minutos de palabra pública, letras para el debate. Usted ha hablado de, bueno, de subjetividad, de experiencia y de esta parte se expresa también en la relación con los estudiantes, pero a la hora también de recoger esa experiencia para vertirla a las políticas públicas, que son un instrumento de afectación social transversal, digamos. ¿Cómo convive esta develación o este posicionamiento de estas subjetividades, de esta experiencia, cómo se transversalizan también, cuán difícil es recoger esa subjetividad y transformarla en política pública en el caso de ciudad y perspectiva de género? Sí, gracias por la pregunta, Fran. Es difícil porque ahora estamos nosotras como Grupo GET haciendo una capacitación al MIMBU, a distintas seremis a nivel regional, tratando de incorporar o ver cómo se incorpora la perspectiva de género en los diversos planes y programas específicos, ¿ya? Y es un desafío porque uno puede encontrar algunos casos de aplicación, como decía antes, ¿no es cierto? Pero es distinto revisarlo, revisitarlo y aplicarlo a la realidad territorial. Me gustaría a mí comentar que pienso que lo que hablábamos sobre el reconocer las prácticas reales de las personas, ¿no? De sus actividades, desde sus propias corporalidades, desde sus propias experiencias, desde su propia locación geográfica, ¿no? Desde su propio territorio en el fondo, es fundamental, ¿ya? Pienso que las políticas públicas deben dejar de ser focalizadas, ¿no? Tienen que tender más a la integralidad, reconociendo esa diversidad, ¿no? Pero no solo de las personas, de los cuerpos, de sus prácticas, sino que también de los territorios que esas mismas personas habitan, ¿no? Pienso que tenemos que avanzar en generar metodologías, instrumentos que nos permitan recoger los saberes de los habitantes de los territorios. Creo que eso es un gran desafío, el cómo podemos ir generando nuevas metodologías para levantar esos saberes, ¿no es cierto? Esos saberes que son los que van a alimentar decisiones que son políticas y que van a atañir directamente a esas personas, ¿no? Eh, Creo que también el desafío es reconocer más de lo que es la práctica cotidiana, digamos, de habitar, los usos, ¿no? Las expectativas, decíamos antes, y poder incorporar también o generar los mecanismos o los dispositivos como un acto también de poder, de poder incluir a aquellos sujetos más abyectos, como nos dice Jordi Borja, ¿no? O aquellos sujetos que han estado omitidos en general en las políticas, poder incluirlos finalmente o considerarlos, o que sean parte más bien en los espacios de toma de decisiones, que tengan una participación política real. Yo creo que eso es fundamental, ¿no es cierto? Es un poquito también lo que hablábamos antes sobre lo relevante del proceso que llevó al nuevo texto de la propuesta constitucional, que fue con una participación política de los diversos sectores involucrados. Esa cuestión es fundamental. Entonces, yo creo que el derecho a la ciudad y los territorios necesariamente implican, ¿no? Que todas, que todos, que todes somos parte de una co-construcción que nos invita a nuevas formas de vincularnos, a repensarnos, ¿no? Partiendo de la base que somos sujetos de derecho y que estamos vinculados, ¿no? En un determinado territorio y que tenemos que participar desde esas experiencias y también desde lo que deseamos, no solo lo que necesitamos para ser parte en conjunto, ¿no? De esta producción de la ciudad y sus territorios. Agradecemos a Rebeca Silva, profesora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, esta conversación. Por mi parte, decir que aprendí muchísimo. Espero que nuestros públicos que nos ven
en Uchile TV y nos escuchan en Radio Universidad de Chile también se puedan permear y reflexionar sobre sus experiencias en las ciudades. Antes de cerrar Palabra Pública, Letras para el Debate, quisiera recordarle a nuestros públicos que ya se encuentra disponible la edición número 26 de nuestra revista. Nuestra revista próximamente va a estar en papel, circulando por la Universidad de Chile, por distintos espacios de la ciudad también. La edición número 26 está disponible también en palabrapublica.uchile.cl. Ahí podrán encontrar algunos contenidos como una entrevista a la escritora peruana Gabriela Wiener, al fotógrafo Luis Poirot, a nuestra rectora también hay una entrevista especial de Palabra Pública a Rosa Debes, y el análisis del momento constituyente y el bloque de crítica literaria, de teatro y de arte también. Agradezco mucho a la gente, al equipo del canal de Uchile TV, de Radio Universidad de Chile y al equipo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, a Amaro Huiriqueo, Montserrat Lorca, Evelyn Erlich y Sofía Brin, con quienes producimos conjuntamente Palabra Pública, Letras para el Debate. Les esperamos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisca, y a todos, ¿ah? Y a todos también a los que nombraste. Saludos. Muchas gracias. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.